Hola amigos, bienvenido a un nuevo episodio del video podcast Historia Compartida, donde os vamos presentando gente que desde la editorial hemos ido conociendo los últimos años con proyectos chulos de divulgación histórica. Hoy nos acompaña Fabio Castaño, él es el cofundador de Legado Hispánico. Eso es. La gente, no sé, algunos yo creo que de la gente que nos sigue sí que conocerá Legado Hispánico. Pero bueno, para el que no los conozca, ¿qué es Legado Hispánico? Pues, bueno, gracias por invitarnos a estas podcast. aunque esté yo como cofundador, pero gracias. Legado Hispánico es una forma muy útil de sacar la historia a la calle, porque vemos que efectivamente siempre hay una burbuja, ¿no? Y en redes sociales, pero es eso, es una burbuja, porque luego te das cuenta cuando sales y hablas de lo que sea, ¿no? Anécdotas, curiosidades, historia en general, que muchísima gente no tiene redes sociales y por lo que, claro, tú piensas que como tú lo has visto y como tú has visto que esa publicación tiene no sé cuántos miles de likes, todo el mundo lo ha... Y es mentira, la mayoría de la gente no está en eso y tienes ahí un nicho que cubrir, porque claro, ves que efectivamente hay un interés que es sincero. Pero ese interés tienes que extrapolarlo y llevártelo más lejos. Tienes que hacer una proyección, ¿no? Como hacía España en su momento, ¿no? Proyectar tu poder, tus virtudes más allá de lo que es la geografía que a priori controlas, ¿no? Entonces dijimos, una manera útil de hacer esto y una manera práctica y bonita es coger un lienzo textil y hacer que la gente se vista de historia o con la historia. Y quiero apuntar a esto, ¿no? Vestir, o sea, no queremos hacer prendas para andar por casa, sino prendas que tú quieras ponerte y quieras lucir y te quieras ir a la calle con ellas porque ves que hay un trabajo de diseño, que son bonitas, que son sofisticadas, que hay un trabajo de fondo, ¿no? No son prendas para estar por casa ni mucho menos. Sí, de hecho, siempre me ha gustado mucho lo de vestimos la historia. Sí. Sí, está muy bien buscado. Es nuestro cliché. Sí, está muy guay. Bueno, al final vosotros dedicáis principalmente camisetas polos, quizá, sí. Con diferentes episodios históricos o personajes históricos, donde hacéis un diseño y, si te parece, por darle un poco de orden a qué sería la producción, lo primero de todo supongo que es decidir qué personaje o qué episodio histórico queréis para una camiseta en concreto. Sí, ahí la verdad es que tuvimos cierta ventaja y cierta desventaja. Nosotros empezamos a lanzar diseños a redes sociales para ver por dónde podíamos orientarnos, ¿no? A ver qué opinaba la gente, qué recepción tenían, y bueno, si había mucha crítica o no y tal, ¿no? Entonces hubo un momento en donde ya, después de hacer algunos diseños muy orientativos, muy sencillos, que realmente lo que buscaban era poner de manifiesto la importancia histórica que ha tenido España a la hora de fundar universidades en Hispanoamérica, porque es verdad que recurrentemente en redes sociales aparece el típico post, ¿no? De mientras que España fundaba universidades en media, los ingleses estaban aquí arrasando el personal ahí a cuchillo, ¿eh? Y dice, bueno, es verdad y no es, o sea, ni tanto ni tan calvo, ¿vale? Pero sí que es verdad que España fue pionera en la fundación de universidades en Hispanoamérica y nos dimos cuenta de que efectivamente hay miles de millones de personas que van orgullosos por la calle con sus camisetas o sus sudaderas de Oxford University, Harvard University, y no piso ni Harvard ni Oxford ni la madre que lo parió. Ni saben dónde está. Ni saben dónde está, pero bueno, es un icono como la lengua de los Rolling o como los Ramones o como la camiseta de tiburón o... Sí. No sé, iconos, ¿no? Iconos. Entonces dijimos, vamos a hacer esto. Vamos a aprovechar esta coyuntura y vamos a hacer esto, ¿no? Y empezamos a orientarnos con diseños de universidades hispanoamericanas, haciendo una reinterpretación de escudos históricos, tal, ¿no? Y vimos que funcionaba. Entonces yo le dije a Vanessa, oye, vamos a ir un paso más allá. Vamos a coger un conquistador, entre comillas, que es más aventurero que conquistador, para no herir sensibilidades. Vamos a coger un tipo como Cabeza de Vaca, que cae bastante bien porque es muy transversal. El tío fue prisionero de los indígenas, estuvo ahí a... Sí, claro. Además un personaje también que tiene un componente chulo, que es reivindicarlo, porque al final siempre hablamos de Cortés, hablamos de Pizarro... Claro, esos son los grandes conquistadores, son los tótems, ¿no? Los famosos 4 Césares de América, Cortés, Pizarro, Valdivia, sí, efectivamente, ¿no? Pero luego hay los que son conquistadores de segunda fila, Ojeda y compañía, y luego están los que fueron aventureros como tal, que no iban allí a conquistar
o a lo mejor sí, pero tampoco tenía esa ambición desmedida que tenía Cortés, ¿no? Que sí que tenía esa configuración mental de yo he venido aquí a hacer fortuna y gloria, como diría Tapón a Indy en el templo maldito, ¿no? Fortuna y gloria. Y vamos a ver por dónde podemos ir, ¿no? De eso, de diciendo órdenes, no sé cuánto, me interno por aquí, vemos. Eso Cabeza de Vaca no lo tenía. Cabeza de Vaca naufraga en una expedición que es absolutamente caótica, la de Pánfilo de Narváez, es que ya claro, Don Pánfilo, o sea, es que... Oye, a mí no me disgusta, como nombre de Pánfilo. No, a mí tampoco, pero... Hay que ser un poco cabrón para ponerle a tu hijo Pánfilo. Sí, no, y sobre todo, claro, pones todos los medios técnicos logísticos en manos de un tal Pánfilo. Pues puede ser que a lo mejor, por lo que sea, a tomar por culo, ¿sabes? Y el tío es que naufraga, pero sobrevive y queda en manos de diferentes caudillos nativos del sur norteamericano y tal, hasta que le rescatan los españoles. Entonces, 6 años o por ahí, ¿no? 6 años, efectivamente. Y luego se hizo, digamos que su figura es un poco el protocirujano, por así decirlo, ¿no? Porque tuvo una operación a corazón abierto a uno de sus caudillos, le salvó la vida durante un par de días, que dices tú, hostia, pues una operación a corazón abierto, con todo el barro y tal, vivió 2 días. Pero había que hacerlo. Y lo hizo y funcionó. ¿Quién tenía que hacerlo? Claro, entonces, bueno, digamos que era una enseñona tal. Y lo lanzamos a redes sociales y funcionó y dijimos, ojo que aquí ya estamos dando un salto importante. Y después, claro, cuando nació el legado hispánico hace ya un poco más de 5 años o algo así, dijimos, vamos a ver, estamos en un año... Más, ¿no? Poco más. Sí. Estamos en un año en donde efectivamente estamos viviendo de pleno la efeméride de la primera vuelta al mundo, ¿vale? Entonces, es verdad que había no sé, una emoción sincera por querer reivindicar la figura del Cano, ya un poco por saber gestionar qué había sido realmente la primera vuelta al mundo, ¿no? Porque siempre hemos dicho, no, Magallanes, la primera vuelta, sí, Magallanes es el Cano, ya, bueno, pero realmente es el Cano Magallanes, porque al final la primera vuelta al mundo es la es el Cano. Es el Cano para nosotros, para el resto de la humanidad es Magallanes. Claro, pero verdaderamente Magallanes no dio la vuelta al mundo. No quería dar la vuelta al mundo, su interés no era ese, su interés, y lo cumple. Él llega a las especies, bien, perfecto, decide hacerse un poco el machote diciendo, yo tranquilos que gestiono aquí las cosas con los caudillos de aquí de las Filipinas, pues muere en Mactán, también el nombre lo pintan calvo, en Mactán, y el Cano dice, hay que volver. ¿Por dónde volvemos? ¿Por la ruta buena que nadie sabe cómo coño volver porque no sabe inventar el tornaviaje, o por la ruta chunga? La ruta chunga, pues nada, por la vuelta al mundo. Me molaría que alguien hubiese dicho lo de conozco un atajo. Conozco un atajo, sí. Yo creo que alguno de ellos le iba a decir, yo conozco un atajo, capitán. ¿Cuál es? La ruta chunga. Sí, la chunga. Hay que ir por aquí y ya está. Y contra todo pronóstico, llegan yo creo que a horas de morir, cuando llegan a Sanlúcar de Barrameda son esqueletos, no te quiero ya... Cuando remontan el Guadalquivir hacia Sevilla, o sea, son fantasmas prácticamente, ¿no? Lo consiguen. Entonces nos aprovechamos de ese momento y dijimos, si hay que sacar un diseño, hay que sacar la primera vuelta al mundo, reivindicar al Cano en este momento, ¿no? También aprovechando que Tomás Mazón acaba de sacar el libro, que se había creado ya un sustrato importante. Sí, había que se estaba hablando del tema en medios. Había una predisposición a querer saber más de todo esto, ¿no? Y luego, pues, hombre, una figura que también venía siendo reivindicada en ese momento era Gálvez. Hablamos de unos años en donde a través de varias personas, Eva García, Teresa Valcarce y compañía, varias asociaciones en Estados Unidos habían conseguido por fin reivindicar el legado de Gálvez como gran, no sé si decir gran figura, pero sí desde luego una de las personas clave que le dio la llave de la independencia a Estados Unidos. Se había levantado un monumento allí en el Capitolio, se había puesto el cuadro tal, y dijimos, Gálvez. Y después dije, hombre, a mí me gustan mucho los barcos, y es verdad que el barco como elemento constitutivo tiene una transversalidad y una naturaleza muy peculiar, porque gusta a todo el mundo. O sea, el barco gusta a todo el mundo y el barco cuenta una historia. Entonces, si hay un barco en la historia de España, a ver, no hay un barco en la historia de España, hay muchos barcos en la historia de España, ¿no? Pero quizá uno de los que siempre llama poderosamente la atención por haber sido el único 4 puentes de la historia y tal, es el Santísima Trinidad. Sí. O sea, es un barco que está mitificadísimo porque el final que tuvo en Trafalgar fue salvaje, o sea, tremendo, ¿no? O sea, no nos podemos hacer a la idea de lo que fue aquello. Y bueno, pues evidentemente contribuyó mucho a ello la novela de Galdós de los episodios nacionales, los apodos que le iban poniendo los ingleses.
las sucesivas reformas que tuvo hasta que pudieron montarle la cuarta batería con los obuses y toda esta historia. Al final, digamos que es una especie como de nave espacial, más que un barco, es una nave espacial, ¿no? Nadie sabía muy bien qué hacer con ese barco porque tenía muchos problemas de maniobrabilidad por las dimensiones que conllevaba y por algunos defectos de fábrica, ya que estuvo en manos de 3 ingenieros diferentes durante su construcción. Pero al final fue lo que es. Al final fue lo que sí. Bueno, esto era la Catedral de los Mares. Efectivamente, la Catedral o el Escorial de los Mares, como se la apodó en su momento. Y dijimos, bueno, vamos a sacar una camiseta del Trinidad, ¿no? Y arrasó. Y la última fue, bueno, digamos que a mí una de las figuras más... no es que sea mi figura fetiche, pero una de las figuras que más me impactan y que más me han causado sugestión a la hora de estudiar la historia es Felipe II. Podemos entrar a debatir si fue un buen rey, si fue un mal rey, pero lo cierto es que manejó el mundo en sus manos. O sea, el planeta Tierra estaba en sus manos, ¿no? Y tiene un poder simbólico, alegórico y incluso desde el punto de vista cultural, aplicado a la literatura, al cine, a la poesía, a todo lo que tú quieras, al imaginario cultural y pop, en el sentido más amplio del término, que es pues, descomunal, ¿no? Y tienes ahí el elemento clave, ¿no? El Escorial. O sea, el Escorial, la gente va... Y claro, cuando te plantas delante de ese convento, biblioteca, palacio, en fin, basílica, además de panteón, por supuesto, que es lo que es la esencia del lugar, ya que te sientes diminuto. Sí, la verdad que impone. O sea, impone y la simbología, como reinterpretación del templo de Salomón que es y demás, y dices, madre mía, ¿sabes? Entonces, claro, Felipe II tiene eso, ¿no? Evidentemente, habrá historiadores que digan, ya, pero en su momento nadie quería a Felipe II. Es decir, claro, fue un rey muy longevo, fue un rey que exprimió hasta límites insospechados la carga impositiva de los castellanos para poder sufragar el reñidero exterior de la monarquía hispánica y tal, porque claro, que tú no tengas guerras en casa también cuesta dinero, llevártelas fuera cuesta dinero, ¿no? Y fue un rey muy longevo, además. Entonces dijimos, bueno, pero la carga alegórica está ahí, ¿no? Y Felipe II es Felipe II. Entonces dijimos, bueno, vamos con esta. Y esos fueron los 4 primeros diseños que lanzamos. Funcionaron muy bien. La verdad es que sigo fascinado por cómo fue la campaña de crowdfunding. Nos apoyaron perfiles muy transversales del mundo de la cultura en diferentes ámbitos de prensa, divulgadores, políticos, en fin, cuentas que ya tenían un peso en redes sociales, y fue gracias a ellos por lo que nació el legado hispánico en cierto Pero vosotros entonces, una vez que habéis decidido cuál es el plan de ataque, los diseños que queréis poner en marcha, supongo que necesitaréis una empresa que os haga las camisetas, tendréis que negociar contratos, que negociar distribución. ¿Cómo es esa fase? Nosotros realmente somos Vanessa y yo. O sea, no hay, o sea, la empresa somos Vanessa y yo como tal, ¿no? Y los diseños los hacemos ella y yo. Yo digamos que manejo una idea primigenia, o manejo una esencia, una aproximación de lo que yo tengo en la cabeza, ¿no? Lo vuelco en papel, hago el boceto, perfilo ciertas cosas, pero luego todo eso efectivamente tiene que adaptarse a digital y sobre todo precisarse, porque el formato no va a ser una lámina como tal, un papel. Va a un lienzo que tiene su propia idiosincrasia, que tiene su naturaleza, ¿no? Entonces, claro, tienes que adaptarlo al formato que finalmente va a ver la luz. Cuando se lanza la campaña de crowdfunding con esas 4 prendas, al momento o en paralelo se crea la estructura empresarial del legado hispánico. Creamos la tienda, creamos las pasarelas de pago, la pasarela de pago, creamos un poco la infraestructura para poder vender y sobre todo para proyectarnos a futuro, ¿no? Sabiendo que evidentemente el legado hispánico estaba pensado para acumular una serie de colaboraciones adjuntas, ¿no? Porque evidentemente la paquetización siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, te lo pedía la gente, libros, novela gráfica, cómics, figuras, lo que fuese menester, ¿no? También porque evidentemente el producto de origen es muy bueno. Entonces, cuando el producto de origen arrastra, porque es bueno, no es difícil crear esas colaboraciones a corto, medio y largo plazo, ni mucho menos. Los primeros que se pusieron en contacto con nosotros, de hecho, fueron nuestros compañeros de la editorial EDAF, que vieron una muy buena oportunidad para poder lanzar la colección de Clio, Historia, y la verdad es que siempre ha funcionado muy bien. Y ahora estamos también contigo con los depósitos de Cascaborra, que la verdad es que funcionan bastante bien. Generar sinergias siempre es positivo para todas las partes. Yo creo que sí. El tema está en que también tenemos colaboraciones con artistas de bellas artes que hacen cosas y demás, pero evidentemente la gente al final
nuestro público objetivo es un público familiar, es un público de familia de 2-3 hijos. Entonces, claro, en la novela gráfica el cómic funciona de lujo, porque lo lee el adulto, lo lee el chaval, y es que es una cosa que se disfruta en familia, y lo que puede vestir el padre, la veste del cano, la puede vestir el hijo también. Es que bueno, a mí de hecho una de las cosas que más orgulloso me siento de la editorial es precisamente que sean lecturas que sean familiares, que se disfruten en familia, que la puedan leer un abuelo con un nieto, por ejemplo, que compartan ese episodio histórico, que hablen sobre él, que se interese uno por el otro. Yo creo que es una forma pues que está muy bien de poder compartir aficiones, ¿no? ¿Dónde hacéis las camisetas? Porque llega un momento que esto habrá que materializarlo físicamente de alguna manera. Cuando lanzamos el crowdfunding, previamente, claro, la gente nos había preguntado mucho por redes sociales, ya cuando lanzamos sobre todo el diseño de Cabeza de Vaca, que fuese ese salto, digamos, un poco al vacío de a ver qué pasa aquí, ¿no? La gente nos empezó a preguntar, ¿esto dónde se compra? ¿Esto existe o no existe? Sí. ¿No? Y otro, bueno, debería de existir, pero no tenemos ni idea. No están. Ayer estuve en el Corte Inglés y no había. Claro, entonces nos volvimos locos porque nos recorrimos literalmente en la práctica actualidad de España buscando un taller que nos pudiese fabricar como nosotros queríamos. O sea, nosotros no queríamos coger los diseños y ser diseñadores al uso, que ya es. Porque ser un buen diseñador no es fácil, ni mucho menos, pero no queríamos hacer los diseños y estamparlas en prendas prefabricadas de las que te puedes encontrar en la tienda de abajo, ¿no? No, queríamos ser fabricantes de cero, ¿no? Controlar todo el proceso. Y eso nos costó, porque muchísimos talleres pues van a gran escala, claro, pedido mínimo no sé cuántos, y dices, ya, pues, oiga, es que yo no soy Inditex, ¿no? Claro, no puedo asumir esto, ¿no? Y al final dimos con un pequeño taller familiar que seguimos colaborando y seguiremos colaborando con ellos porque fabrican con las especificaciones técnicas que nosotros queríamos. Está en la Comunidad Valenciana, es un pequeño pueblo, Aldaya, es maravilloso. Perdón, Albaida, que me he confundido porque con lo de la Dana estuvo Aldaya y tal, estuvo muy cerca de Paiporta y siempre me confundo con los pueblos que están ahí casi ¿no? Y fabricamos con ellos porque nos dieron la opción de evidentemente manejar el proceso. Y además, hombre, ya te digo yo que barato no nos sale, pero preferimos sacrificarnos en la parte económica y tener un producto de mucha calidad, que la gente entienda que cuando compra una cosa ya no es que me habías dicho que es que se corresponde lo que me habías dicho con el producto. O sea, lo tengo aquí y efectivamente es una muy buena prenda, son 200 gramos de algodón, va con el etiquetado no sé qué, no sé cuándo, con el punto elástico, con las costuras, el diseño efectivamente no es una serigrafía, tiene otra técnica de estampación, la he lavado 70 veces, al final la tiro por aburrimiento, como nos pasaba con los polos lacos, ¿no? ¿Sabes? Joder, ¿sabes? Venga para allá. Por culo, ya está aquí. Tarta esta prenda ya, que se rompe, ¿sabes? Entonces es verdad que se corresponde la proyección publicitaria o de marketing que hacemos con el producto, y eso al final se respalda en el sentido de que fidelizas a la gente de una manera muy eso es lo que crea marca realmente. Eso crea marca y crea familia, que es de lo que me siento más orgulloso, de que tenemos una gran familia de clientes cada vez más amplia, además muy transversal en el sentido de que se asienta efectivamente aquí en España, pero también tenemos clientes muy fieles fuera, tanto en Estados Unidos como en parte de Hispanoamérica, incluso en Asia, en países como China y tal, que siempre hay clientes que repiten y tal. Es que me gusta, me he visto con ella. Bueno, yo creo que las camisetas y los polos quizá en menor medida, pero la parte que tenéis de camisetas tiene una cosa interesante, y es que invita mucho a la colección. Sí, por eso también nosotros buscamos siempre que cada diseño sea un fetiche, en ese sentido, que te sientas orgulloso de lo que, bueno, cuando trabajamos los diseños Vanessa y yo, y por fin ya vamos viendo que el diseño ve la luz, porque hay muchas veces que le tienes que dar 100.000 vueltas porque joder, no encaja, dudas, es muy grande, muy tosco, muy tal, quítame esto, quítame lo otro, vale, en fin. Cuando ya por fin está encauzado y ve la luz y ya dices, esto es un icono, ¿no? Cuando yo veo que eso es un icono, digo, esta es para colección. Que nadie toque nada. Va para colección. Evidentemente hay diseños de los que me siento muy orgulloso y hay otros que en su momento no salieron como al principio queríamos, porque a veces vamos muy pillados de tiempo. Pues evidentemente a mí particularmente me gustaría que este año, me han pedido mucho que saquemos a Lucemas, no nos da tiempo porque además no es sacar a Lucemas, es pensar cómo conceptualizas la idea para
para materializar Claro. eso. Es que no es sencillo. Es que... Claro, al final es casi resumir un episodio histórico o la En un biografía de un diseño. personaje histórico en un diseño, en una Claro, imagen. claro, no es sencillo. O sea, por ejemplo, yo me siento... Bueno, Hombre, lo que Lucema va- sería chulo y además este sería el año bueno. Alucema sería muy chulo, pero estamos sin tiempo, porque realmente ya adelantamos que a finales de año llega el 2 de mayo, que es un diseño que nos han pedido prácticamente desde el primer momento, y no gente de Madrid ni mucho menos, porque hay muchísima gente de España que siente que esa fiesta debería de ser otra vez nacional, que en su momento lo fue, pero bueno, cuando tenemos la política que tenemos en España, pues, en fin, ¿para qué vamos a hablar, no? Pero efectivamente es una... Que sí, que estalló en Madrid, pero puede haber estallado en cualquier otro sitio. O sea, es que al final es así, ¿no? Es una fiesta que debería de reivindicarse como nacional. Claro, pero que al final, bueno, yo esto lo defiendo muchísimo y he tenido esta conversación 1000 veces en 1000 eventos diferentes. En España, yo no sé en otros países cómo lo han hecho, pero en España somos tan cafres que hemos segmentado la historia por territorios. Sí. Entonces Sí, porque llega un hemos momento dejado- que el 2 de mayo es de la Comunidad de Madrid, como si eso no hubiese tenido ningún tipo de repercusión Claro. en Aragón o en Valencia, por ejemplo, ¿no? Claro, pero cuando cedes competencias ya de la educación es un feudo a nivel particular de cada comunidad, pues al final la comunidad se busca Sí. sus habichuelas en la historia que ellos tienen, ¿no? Lo que les representa más o menos buscando ese micronacionalismo. Eso es una cosa muy absurda que nos estropea muchísimo la concepción de nación, la fortaleza que todos tenemos como unidad. Bueno, yo creo que el objetivo un poco es Es ese. absurdo. El Sí, objetivo que se el persigue objetivo totalmente es es ese. rompernos a todos, ¿no? Y a mí me da mucho coraje porque dices, bueno, para mí, por ejemplo, pues María Pita. Sí. Bueno, para mí María Pita es un personajazo de la historia de España que la gente debería conocer y sobre todo conocer ese contexto determinado geopolítico del desastre de la Gran Armada y tal. Pues parece que si no eres de Coruña o no eres gallego, María Pita no te tendría por qué interesar mucho, ¿sabes? Por eso es muy Estamos siempre con el importante. héroe local, con el Sí. episodio histórico local y dices, bueno, no sé, vamos a abrirnos Hombre, un poco. vamos a ver, es normal que cada pueblo reivindique lo suyo y cada ciudad reivindique lo suyo y tal, me parece estupendo, ¿no? Pero luego hay que ser un poco inteligentes, ¿no? Evidentemente, por eso yo digo que la colección que tú tienes de Cascaborra es genial, ¿no? O sea, a mí, que me pidan un cómic de María Pita para enviar a Ciudad Real, a Málaga o a Cartagena, pues me parece estupendo, ¿no? Y que se envíe uno de Menacho o uno de Cuéllar a La Coruña, pues me parece también estupendo. Porque creo que la historia es de todos. Y la historia nos compete a todos entenderla, interpretarla y sobre eso no crear fronteras ni levantar muros, sino al revés, o sea, enriquecernos y decir, "Jo, macho, qué bueno Claro. esto", y buscar esos vectores, Sí. que es lo interesante, efectivamente, ¿no? Tú cuando lanzas o cuando escribes una novela, tú buscas esos vectores, buscas esas uniones, ¿no? Y a mí lo que más, mira, una de las cosas más bonitas que tiene, por ejemplo, el diseño del Cano, ahora que estamos hablando de un poco de esto, es que el Cano tiene muchos puntos en común. O sea, realmente tienes Burgos, porque ahí estaba el Consulado del Mar, ¿sabes? El Consulado del Mar en la época de Reyes Católicos, de Juana, de Carlos V, tal. Tienes ¿En Bretaña. Burgos? Sí, Pintaba en Burgos eso. pues porque realmente Cantabria, como lo entendemos hoy, o sea, Como no, no eso es existía. verdad, O sea, sí. era el mar de Castilla Sí. como tal. Y las administraciones de ultramar, por así decirlo, estaban en Burgos. Y ahí siguen realmente. El Consulado del Mar, o sea, tú vas por Burgos y ves un edificio maravilloso, Consulado del Mar, y dices, "Hostia, Pues qué bien, ¿no? pues qué bien, ¿no?" Y tal. Y de ahí salía era lo que, pues cuando tú vas ahora mismo pasando por en Barcelona mismamente, o en Vigo, me da igual, o en Málaga, y ves consignatario de buques en el puerto, pues evidentemente solo el consignatario de buques, ¿no? De ¿qué necesitas tú? No, yo que necesito una flota de 3-4 naves porque necesito tal, porque más cual, bueno, pues esto quién lo financia. Está en Burgos, ¿no? Claro, el Cano está allí, el Cano está en Guetaria, el Cano está en Cádiz, el Cano está en Sevilla. Sí. Hay que buscar esos puntos de unión, ¿no? Sí. El Trinidad está en La Habana, el Trinidad está en Estados Unidos, el Trinidad está en Cádiz, el Trinidad está en 1000 sitios, ¿sabes? Entonces, claro, a mí lo que me gusta de la historia es que luego me escribe un cliente que se ha paseado con su camiseta orgulloso por donde sea y la gente le pregunte y la gente da, oye, joder, pues he curioseado tal, vaya historia, qué guapo esto tal, y joder, eso es muy bonito. A mí eso es eso, a mí es eso, en una conversación que tuve contigo, no sé, en algún evento, Lerma, ¿puede ser? No recuerdo. Albaladejo, ¿puede ser? no recuerdo, en algún evento estuvimos hablando y me comentaste una cosa que dije, coño, es que tiene un potencial brutal y es, vosotros cuando alguien compra la camiseta le mandáis un pequeño texto explicando la historia de la camiseta.
Sí. Entonces, claro, cuando tú te pones tu camiseta, vas al esto flamenco a la calle, te encuentras con tu primo y te dice, ¿qué camiseta más chula? ¿Y esto qué quiere decir? Claro. Entonces, tú ya te lo has leído. Tú ya tienes ahí un backup, ¿no? Claro. ¿Sabes? Es una forma genial de divulgación histórica, de contar la historia, de despertar ese interés, ese chispazo a la gente que te está viendo tu diseño de camiseta a tope de molón. Sí, porque además la gente se cree que muchas veces los diseños son poco menos que un capricho, y no, todo obedece a una cierta inversión en la vida del protagonista, en su heráldica, en sus hechos de armas, en lo que, claro, tienes que abrir una ventana a ese pasado, ¿no? Y la ventana, para ser útil, tiene que funcionar mediante una memoria que se puede entender, ¿no? Entonces nosotros contamos la justificación del diseño en ese pergamino que se acompaña de la prenda, y luego además de justificar los diferentes elementos, pues ya cuento un poco el resumen de lo que fue la vida de la reina Isabel, o de un navío, o de Felipe II, o de Gálvez. Eso es súper guay. Eso es súper guay, y también a veces es un esfuerzo de resumir importante. Claro, pero hay que hacerlo. Al final, hay que hacerlo, el objetivo, si el objetivo es un poco reivindicar nuestra historia, que la gente conozca, pues hay que sentarse y hay que redactar. Eso es así. Sí, además aprovechamos también en esos resúmenes que hacemos, intentamos siempre meter un poco la intrahistoria de la historia, que es lo que me gusta a mí, ¿no? O sea, no ir por lo fácil. O sea, quiero decir, si tú ahora mismo estamos donde estamos, ¿no? Te metes en el chat GPT y demás. Cuéntame sobre Bernardo de Galvez. Te va a hacer un resumen, pues eso, sí, de Pensacola, de tal, de cuando fue virrey, después ya, pero dame algo más. Dame algo que me llame la atención. Claro, hay una intrahistoria ahí que tienes que buscarla. Sí. Y por eso también tienes que invertir, evidentemente. Y te tienes que sentar y tienes que leer. O sea, si tienes que empapar, que a lo mejor no te apetece leerte 500 páginas del último libro que ha sacado Access Editorial, que es una tesis doctoral, pero si quieres ir un poquito más allá y ofrecer ese punto diferencial, tienes que ir... Para darle un valor añadido a la prenda, pues al final también te lo tienes que currar. Claro. Dentro de, ahora que has dicho lo de anécdota, te lo pregunto porque me suena, pero no lo tengo claro del todo. Hablábamos antes de Santísima Trinidad. En Santísima Trinidad yo tengo entendido que es el único barco pintado de una forma diferente al resto. Sí. Para que la gente lo identificase y supiesen que ahí no tenían que atacar. Así o que era el blanco al que todo el mundo quería atacar, también puede ser. Porque, yo tengo entendido que cuando se hacían lo de... Bueno, cuando venían los barcos de América y tal, si se asomaban por allí los piratas, veían que estaba Santísima Trinidad y decían, bueno, hoy no atacamos. Hombre, yo también te digo una cosa, aunque no se hubiese pintado con el reglamento habitual, ya lo ves y dices... Tú veías eso, veías 140 años y decías... Por lo que sea, no tengo ganas. Me van a destrozar. me van a barrer. No me merece mucho la pena. Claro, pero sí que es verdad que, hombre, ya que te ibas poniendo, ¿no? Pues decía, mira, nos ha costado un dineral, hemos arruinado el personal para sufragar la reforma de los cojones. Vamos a hacer que esto luzca un poco, ¿no? Entonces, sí que es verdad, no sé si es ciencia cierta, seguramente mis compañeros que están en la asociación también del Sajón Nepomuceno, que son de los que se ponen las gafas y se ponen a peinarle gajos en Simancas, te pueden sacar la información tal. El tema de los reglamentos de pintura es complicado. Es complicado porque no es fácil y tal, pero bueno, digamos que había ciertas excepcionalidades. El reglamento habitual dentro de la Armada Española era pintar los buques de negro y amarillo. Incluso se sabe perfectamente el pantone de amarillo, si era más limón, era más mostaza, toda esta historia, que estos son esas pequeñas interesantes que tanto me gustan a mí. Y el Trinidad a Trafalgar fue pintado de negro y rojo. Pintado de negro y rojo, que era como... Ibas aquí a pasarlo bien. Nelson, ibas aquí a pasarlo bien, ¿sabes? Vamos a divertirnos. Y es verdad que incluso no se sabe de ciencia cierta, o no lo puedo asegurar ahora mismo yo, pero en Trafalgar creo que o fue el único barco de la Armada que no iba, o de los poquísimos que no iba con el mascarón de proa, con el león sobre el tajamar, sino con la Trinidad. No, perdón, con el Arcángel San Gabriel. Iba con el Arcángel San Gabriel como mascarón de proa y con la Trinidad pintada en las terrazas de popa, en los jardines de popa. O sea que, vamos, a full, O sea, tuning total. Bonito. Tuning total. Ahí estará todavía. Bueno, sí, siempre está cada vez que se pone siempre un hilo en Twitter o refiero a la camiseta y tal, siempre hay los más románticos, y yo me incluyo, pero yo aterrizo un poco en la realidad, pero siempre dale, ¿y por qué no lo sacamos a reflote?
porque queda un clavo y una astilla, o sea, Claro. es lo que queda del Trinidad. No, sí, ¿Sabes? y depende cómo te lo mires, dices, es que quizá como patrimonio arqueológico, el patrimonio arqueológico marítimo también está guay. Dice, no, pero entonces A ver. no se puede visitar. Dice, ya, pero es que Yo- si lo sacamos de ahí, ¿qué hacemos con él? Yo creo que las cosas del mar son del mar. Y no tienen que sacarse, ¿vale? O sea, yo fui de los que crecí viendo en las tardes de la 1 de la Española. Yo sabía, había mis domingos de gloria, ¿no? Mis domingos de gloria. Domingo a las 3:15 ponen Tiburón y decía, vamos a gozarlo esta tarde, y luego a la piscina. Sí, me gusta. Ya, pero tú, es que No, te extraño, no sé. ¿sabes? Y luego ponen a lo mejor Rescate en el Titanic, ¿te acordarás de esa película? En donde todavía no se... Claro, no, la famosa expedición de National Geographic del 86 de Robert Ballard no había bajado todavía abajo y no se sabía si se había partido o no el Titanic, ¿no? Ajá. Entonces, claro, esa película jugaba a que lo elevaban con globos y tal. Lo sacaban entero de una pieza y lo llevaban a Nueva York. Terminaba en Nueva York. Sí, este barco va a acabar su viaje, ¿no? Joder, pero yo no, ¿eh? Esto va a acabar el viaje. Espectacular. Y claro, impactaba, ¿no? Tú ves esa película cuando eres pequeño y dices, hostia, ¿no? Pero yo creo que las cosas del mar son del mar. El Trinidad se sabe perfectamente dónde está. O sea, la ubicación se sabe, tal. ¿Qué quieres sacar realmente? O sea, se han sacado cañones, por supuesto, y tal. Y están ahí en San Fernando y en algunas otras partes de Cádiz. Pero más allá de eso, No, sí, al final... ¿para qué? O sea, tiene que quedarte el recuerdo de lo que fue un gran buque que combatió salvajemente en Trafalgar, que fue una rara avis desde que tal, porque además empezó construyéndose con un ingeniero irlandés castellanizado, Matthew Mulan y tal, que fue de los que se trajo Jorge Juan de esa expedición secreta que le envió Carlos III para allá y tal. O sea que muy bien, pero que ya está, o sea, la historia hay que dejarla un poco donde está, ¿no? Y bueno, pero hay que contarla, O sea, hay una pregunta que te voy a dar pie. venga. Si no podemos sacar el barco del agua, Ujú. ¿lo podemos reconstruir? O sea, podremos hacer una réplica, ¿no? Yo sé que estás por ahí trabajando con un proyecto que no sé hasta qué punto es público o no es público, pero que vamos, a mí me parece la pena. Sí, a ver, voy a dar continuidad a lo que estábamos hablando del Trinidad. Hubo un proyecto hace unos años, un proyecto tremendo, buenísimo, espectacular, que prácticamente está en dos cajones, en el mío y en un cajón del Museo Ahí es Naval. donde acaban los buenos proyectos, en Sí, un cajón. en un cajón, efectivamente. Hay grandes guiones de Hollywood en un cajón todavía esperando a que alguien los saque. Hubo un proyecto tremebundo para reconstruir el Santísima Trinidad y elevarlo como Museo Nacional de la Armada en el Parque de Valdebebas, en Madrid. Era un proyecto que tenía el Ayuntamiento de Madrid, con un consorcio de empresas gigantesco, las más potentes, Telefónica entre ellas, las grandes corporaciones empresariales y algunas otras empresas muy ligadas a Madrid, y estaba efectivamente el Ministerio de Defensa vía Armada, ¿no? Y era un proyecto pensado para que la gente que aterrizase en la T4 lo primero que viese fuese el Trinidad. Espectacular. Y era un proyecto en el que el Trinidad estaba asentado en la laguna de Valdebebas. Claro, hablamos de cuando el desarrollo de esa parte de Madrid no estaba como ahora, evidentemente, ¿no? Estaba también ligado a un gran centro comercial que ahora no existe, porque son todo apartamentos, todo Claro, Valdebebas, yo no conozco mucho Madrid. Valdebebas es la ciudad deportiva del Real Madrid. es la ciudad deportiva al lado de IFEMA y Sí, toda la zona aquella, ¿no? Justamente. Pues ahí se iba a poner el barco y era una reconstrucción a 1:1, en donde se entraba desde debajo del agua por la obra viva, o sea, la parte que habitualmente no se ve de los barcos, y bajo el propio suelo del estanque o del lago había diferentes salas bajo tierra que referían a el Caribe español, la piratería, la Armada de los Reyes Católicos, la Armada en época de Carlos V, las Armadas Imperiales, y la última gran sala era el siglo XVIII y la Real Armada Ilustrada, que era el Trinidad como tal, ¿no? Como gran Proyectazo, sala, ¿no? Era un proyecto espectacular. Se fue a Gallardón y se fue el proyecto a Pero ya había recursos, ya las empresas sí. estaban De hecho, es que yo tengo el dossier. Yo tengo el dossier de... Pero todo esto ya aprobado de vamos a echarlo para adelante. Sí. Yo tengo los planos y tal, y sí, era un proyecto increíble. Lamentablemente, pues claro, cuando el signo político cambia, pues... Me parece menos interesante. Los que iban a financiar aquello se vinieron abajo, y la verdad es que me parecía espectacular como gran proyecto museístico a nivel nacional. Sí. Era muy bonito, era un proyecto muy bonito y muy completo además, y ya te digo, además el barco iba a estar a 1:1 vamos, para hacerte una idea es como si lo plantas en el estanque de la casa campo, ¿sabes? O sea, una cosa bastante guapa. Es que además este tipo de centros, que claro, ya pasa a ser un museo, un centro cultural,
funciona bastante bien. Yo estuve hace unos años en Estocolmo y allí tienen el Museo Vasa, que es un barco que sacaron del agua. Claro, lo tienen ahí puesto en el hangar con la temperatura controlada para que la madera no se joda y tal. Pues allí van muy bien de gente. Sí, o sea, el día que fui yo, aquello estaba petado de gente del barco. Sí, pero son, claro, ahí la concepción cultural que se tiene allí no la tenemos aquí. Ahora empezamos a tener vagamente también, gracias a proyectos como el nuestro, gracias a Cascaborra, gracias a las diferentes colecciones editoriales que han apostado por la historia, gracias a muchas cosas, empezamos a tener cultura de defensa ahora. Ahora empezamos a tener cultura de defensa. Hay una cátedra de historia militar en la Complutense, en la UNED, en otras universidades privadas. Bien, empezamos a tener cosas. Sí, se van haciendo muchas cosas, hay muchas ponencias, muchas conferencias. Es ahora. Y en esa coyuntura, en esa ola, en donde todavía no hemos llegado a surfear la cresta, ni mucho menos, pues varios compañeros míos de la Politécnica de Navales en Madrid y de la Universidad CEU San Pablo, a través de un muy buen amigo mío que es doctorando en CEU, hemos visto la posibilidad de hacer de su tesis doctoral, hablamos de mi compañero Fernando Ceballos Fresneda, hacer de su tesis un elemento práctico. Entonces él maneja un poco los números de cómo se hacían los barcos en época de Jorge Juan y de los que le siguieron dentro de la ingeniería naval española, Gautier y sucesores, Romero Landa, Retamos y demás. Y entonces, claro, vimos la posibilidad de que se podía reconstruir de manera práctica, a tenor de parámetros científicos, el San Juan Nepomuceno tal como fue en su momento, para entender cómo fue la ingeniería de transición en la Real Armada Española, o sea, cómo eran los últimos barcos de Jorge Juan, cómo fueron los primeros de Gautier, cómo fue ese momento en donde la Real Armada Española se puso por encima de la Royal Navy en un contexto muy complejo como es la Guerra de las 13 Colonias, la independencia de Estados Unidos, en donde nos lo jugamos todo por el todo. O sea, España dio la independencia a Estados Unidos en gran parte porque pudo hacer un bloqueo constante y permanente a la fuerza de la Royal Navy. Eso no se hubiese hecho, no hubiera sido posible sin operar con barcos muy robustos y muy veloces. Uno de los que estuvieron allí en el Canal de Bahamas y en el Golfo de México operando fue el San Juan Nepomuceno, que además hizo de corsario, junto con el Trinidad, por supuesto, porque se construyó en La Habana y le quedaba prácticamente a tiro de piedra callo hueso y para arriba, ¿no? Sí. Entonces, claro, empezamos a tantear y dijimos, oye, vamos a ver, si hay un proyecto precioso, lo comentábamos antes, ¿no? En Albaola, en Pasajes, Guipúzcoa, en donde se está reconstruyendo a la manera de una nao ballenera del siglo XVI, ¿no? La San Juan, con roble navarro y tal. Es verdad que es un proyecto que lleva 25, casi 30 años ya haciéndose, es un proyecto personalista, ¿no? Porque lo lleva Sabiagote, ha invertido su vida en hacer eso, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer nosotros algo en vez de con un galeón o con una nao? Porque galeones también tienen nao Victoria, evidentemente en Sevilla, ¿no? No hablemos de un activo pensado como museo, porque es un barco que navega, que hace sus rutas y tal, y tiene unos componentes un poco diferenciales, porque tracciona motor y toda esta historia, pero bueno, está basado en planos, ¿vale? Y es un esfuerzo intelectual muy serio, creo que muy serio. No hay en España, que ha sido la gran potencia naval y marítima del siglo XVIII, no tenemos una vía de referencia, no existe, ¿no? Estaba el proyecto este que te comentó de la Armada y tal, pero no existe, y dijimos, coño, esta es la nuestra, ¿no? Entonces hemos visto que con la madera de los pinos ibéricos que todavía tenemos en los bosques, que fueron en su momento de la Armada, esa madera cumple con las expectativas de resistencia que tiene, por ejemplo, el roble navarro con el que está trabajando Xavi. Y con la madera de Quintanar de la Sierra, que eran los bosques que tenía la Armada para hacer, entre otras cosas, la pez, la brea, ¿sí? Se puede hacer ese barco. ¿Cuál es el planteamiento? Hacer que en una zona completamente despoblada de Castilla y León se pueda trabajar la formación profesional y el voluntariado, reconstruir una industria que favorezca la carpintería no de ribera, sino de armar, porque tenemos un gran déficit para la madera en España. O sea, a mí me parece tristísimo que madera de Balsaín, por ejemplo, se vaya para muebles de Ikea. Me parece lamentable. Yeah. Es una madera que tiene unas capacidades y unas calidades espectaculares, que nada tiene que envidiar, por ejemplo, al tipo de pino noruego, absolutamente, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos aprovechar esto, ¿no? Cuando nos reunimos con la gente de Quintanar de la Sierra, nos dijeron, mira, estos pinos que veis ahí tienen 250 años. Quiere decir que con estos pinos la Real Armada hizo los últimos buques que combatieron en Trafalgar, ¿no? Y se están muriendo.
se están muriendo y hay que talarlos. Se están muriendo porque el régimen pluvial de la zona está cambiando. Entonces, ese tipo de pino necesita un régimen pluvial, una densidad que ahora mismo no se da en el aprovechamiento de agua. Y dijimos, hostia, pues esta es la nuestra, ¿no? Si aprovechamos estos árboles, construimos el Nepomuceno y contamos una historia a nivel nacional. Lo dices de una manera que parece como si fuese, oye, mañana quedamos y reconstruimos a Juan de Nepomuceno. Evidentemente compete a las administraciones, ¿no? Compete porque hay que hacer una estructura de efectivamente de formación profesional, de decir, bueno, es que tú no te cansas, por ejemplo, no nos cansamos todos de ver cómo hay muchísimo paro juvenil en España, cómo la inmigración no tiene nada que hacer porque de nada sirve si tú tienes inmigración, vale, y estos 7, 8 chavales, ¿dónde los llevamos? No, llévalos a ese pueblo de ahí que está, vale, y luego ¿qué hacen allí? Claro, no tienen dedicación. Oye, pues tú tenías una industria que se está completamente desabastecida, una industria que se fue al garete porque la gente se tuvo que ir del pueblo para ganarse la vida, ¿no? Tienes universidades a tu favor, tienes una infraestructura a tu favor, tienes naves, tienes maquinaria, tienes aserraderos, tienes gente. Sí, aprovecha y haces una FP. Claro, crea una estructura, la idea es construir en Burgos las piezas del barco y ensamblarlo en el interior del dique histórico de Gamazo, en Santander, y dejarlo como museo en el dique de Gamazo, o sea, que el barco pueda navegar aunque no navegue. Tiene que demostrar pruebas de flotabilidad y demás para que no te lo etiqueten, entre comillas, como edificio, como barco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también el dique de Santander, hablando de Santander porque el Nepomuceno se construyó en Santander, no es capricho, o sea, miramos hacia Burgos porque la madera era de allí y miramos a Santander porque se construyó en Guarnizo, aunque el dique está en Santander ciudad y Guarnizo está a fondo de la bahía, pero bueno. Es una manera también de poner en valor un aspecto industrial de la ciudad que no encuentra de qué manera articularse con el resto del paisaje urbano de la fachada principal de la ciudad, ¿no? O sea, y dices, ya, Gamazo, sí, pero Gamazo necesita integrarse en el paisaje como tal, ¿no? Y que la gente entienda qué significa ese dique, para qué sirvió el dique, ¿no? Más allá de, sí, para meter barcos y hacer... Ya, pero cuéntame la historia. La historia, ¿no? Vamos a verla. Claro, si tú elevas un buque histórico sobre el dique y lo dejas como un museo flotante que sea transversal en el sentido de, oye, desde Santander también tienes líneas directas a Plymouth y a Portsmouth, de gente inglesa que, hostia, está cansada de ver el Victory. Sí. El Victory combatió contra el Nepomuceno en Trafalgar. Sí. Hostia, es tan redondo. El Victory que tienen ellos es una réplica. No. ¿Es original? Es original. El Victory después de Trafalgar acabó... Sí, le dieron palo. Quedó un palo y una vela, ¿vale? Sí. Lo que pasa que, bueno, los ingleses son como son, evidentemente, consiguieron remolcarlo primero a Gibraltar y después a Londres, y se quedó durante muchísimo tiempo pues como hospitalillo, como pontón, como no sabían qué hacer muy bien con él, pero era el buque insignia. Sí, claro. Eso es lo que de Nelson, ¿no? El Victory. Entonces, claro, se empezó a crear una asociación para la memoria y todas estas cosas, ¿no? Allí son muy de asociarse y nos tomamos un cafelillo a ver qué hacemos con esto, qué tal el pobre barco. Bueno, aquí también, aquí un poquito que se juntan dos te montan una asociación. Aquí también. Bueno, y luego, ¿qué hacemos con la asociación? Ya se verá. Pero vamos a montarla. Vamos a hacer una asociación. Pues se montó la asociación y lo reconstruyeron siguiendo también los parámetros propios del momento, ¿no? O sea, si tú vas a verlo, puedes bajar, está en un dique también, tú vas a verlo y tú ves que efectivamente la obra viva del barco es la original, es madera que está prácticamente podridísima, pero se sostiene ahí como puede, y que el resto pues evidentemente lo han hecho de puta madre, o sea, pero no hay elementos que distorsionen en absoluto, o sea, son maderas de primera calidad de los bosques de Inglaterra y vamos, incluso se han metido también a ver los reglamentos de época de hecho hace poco le quitaron toda la pintura porque decía uno lo que te comentaba antes, no, yo creo que el amarillo era más limón, me vas a quitar este tono ese tono no concuerda y el cristal ese seguro que no salió de la amarilla hasta que dices tú, quítame el tono. Entonces está espectacular y eso es lo que queremos hacer nosotros aquí con el Nepomuceno, porque no tenemos un buque de referencia que cuente la historia de cómo se sostuvo el ultramar español. Entonces yo entiendo que vosotros todo el proyecto lo tenéis bien pensado, bien articulado. ¿De qué depende ahora? De las administraciones, básicamente. De poner de acuerdo a Castilla y León y a Cantabria, especialmente. Y sobre todo de un elemento que es muy punzante, que es autoridad portuaria.
Porque pelearte con la autoridad portuaria da igual, que sea Barcelona, que Cartagena, que Valencia, que tal, porque tienen ciertas, tienen unas atribuciones y unas competencias en donde Puertos del Estado prácticamente no interfiere. O sea, tú puedes tener como amigo personal al director de Puertos del Estado que te va a decir donde manda patrón, no manda marinero, te va a decir lo que te diga el de casa, ¿no? Y evidentemente las tasas de ocupación del suelo del puerto de Santander, como cualquier otro de España, son sangrantes. Entonces tenemos que ver la manera de hacer que el museo como tal, que el Nepomuceno como tal, pueda servir de una manera múltiple a congresos, actividades, simposios, rodajes de películas, spots, anuncios, lo que sea, para que sea mucho más rentable, además de servir de museo como tal, porque evidentemente con las entradas no se sostiene, dadas las tasas que tienes que poner dentro de la portuaria. ¿Las tasas no sería para una empresa privada? A ver, hay una ley que está a expensas de aprobarse. Se ha peleado durante muchísimo tiempo por parte de compañeros nuestros que están en asociaciones de vela clásica, de buques clásicos, de madera y demás. Hay una ley que se está llevando a cabo para que los buques históricos queden exentos de estas tasas que te meten los puertos de Claro, eso tiene un interés cultural. Tiene que llevarse a cabo con la firma de los partidos políticos, al final de PP y de PSOE. Entonces, bueno, cuando eso se dé tal, pues la ley ya estará refrendada en el Boletín Oficial del Estado y por fin ya podremos tal. Pero a día de hoy para que nosotros nos firme el documento César Díaz de Autoridad Portuaria, Gema igual de Santander, y en Castilla y León digan, venga, vamos para adelante porque en Santander ya lo tenéis todo con la firma de uno y de otro, necesitamos pensar que ahora mismo tenemos que ponernos como si eso no fuese a pasar a largo plazo. Tenemos que pensar que el Nepomuceno no va a estar exento de tasas, aunque luego lo esté, pero para que ahora mismo te lo firmen tienes que pensar en esa imposición, ¿no? Tendrías que poner en el peor de los casos. En el peor de los casos. Entonces estamos reformulando ciertos aspectos financieros, económicos, con perfiles también muy profesionales en este campo, porque evidentemente tienes que tener una cabeza también muy volcada hacia la optimización económica que te ayude un poco a aterrizar según qué ideas, porque si no, evidentemente no llegas, ¿no? O sea, yo soy una persona muy creativa, Fernando es historiador, mi compañero Rodrigo es ingeniero, tenemos perfiles, pues eso, muy de lo que es el barco propiamente dicho, pero hace falta cabezas que den números, gente ¿no? expertos en cada una de las materias. Exactamente. Que puedan trabajar pues coordinadamente con un objetivo común. Y entregar el documento en el peor de los casos, ¿no? Oye, estas son las cifras en el peor de los casos. La idea es súper chula, la verdad que molaría un montón. Es espectacular, sí. Espectacular. Imagínate una presentación de Cascaborra en el... Joder, bueno, si yo simplemente con echar un orín desde arriba, desde la popa. También, sí. Yo con el San Juan, cuando hicimos el cómic de Trafalgar, hice el guión yo y lo dibujó Daniel Torrado. Y llegaba un momento, Daniel, su profesión, digamos, con lo que se ha ganado la vida siempre, es proyectista industrial, ¿no? Entonces está muy familiarizado con los diseños 3D y tal. Y llegó un momento que se le metió en la cabeza que había que hacer el San Juan del Nepomuceno en 3D para luego él, a la hora de ir haciendo las viñetas, poder tener una referencia y poder ir jugando con la perspectiva del barco y tal. Y claro, para hacerlo se planta con sus santos cojones en el Museo Naval de Madrid, saca su entrada para entrar y llega allí, al primero que se encuentra le pregunta, le dice, oye mira, quiero hacer un diseño 3D del barco y tal, ¿vosotros me podréis vender los planos? Aquí en la tienda del museo existen los planos del San Juan del Nepomuceno. Tú imagínate el nivel, de decir, sí. Claro, están aquí esperando justo en la estantería de aquella, allí tienen los planos, ¿no? ¿Qué sabía? Y no recuerdo, era una chica, una mujer, no sé, y le llamó mucho la atención. ¿Y esto por qué lo haces? ¿Y para qué lo queréis hacer? Y tal, no, es que estamos haciendo un cómic para explicar la batalla de Cabo Trafalgar y tal. Pues se puso en contacto con alguien de por ahí del museo y tal, y le consiguieron las copias. Le dieron un cartucho y le dieron todas las copias. Claro, le dieron un canuto. Sí. Él coge, tal, acaba de hacer su estancia en Madrid con la pareja, que fueron a pasar pues ahí unos días, se vuelve a Barcelona, abre el canuto, empieza a sacar planos y casi se vuelve loco. Porque claro, es plano de primera batería, de segunda batería, de las puertas y tal, y dice, y ahora esto como cojones lo dibujo yo. ¿Cómo lo monto, no? El claro, ¿cómo lo monto? Sí, o sea, muy bien todo, pero entonces lo que hicimos, sí que es verdad que hay un par de viñetas que es una vista más general, como al final nos interesaba mucho hacer como hilo conductor lo que estaba sucediendo en
bueno, cogimos el Sajón de Nepomuceno, cogimos el Victory para contar un poco lo que estaba sucediendo en la parte inglesa y luego cogimos el Príncipe de Asturias porque estaba Gravina. Sí, señor. Y tiramos de plano corto todo el rato. Si tú miras el cómic, estamos continuamente tirando del plano corto. Al estilo cine español, ¿no? Claro que nadie... ¡La batalla de Pavía! Sí, es esto. Sí. Claro, era como de, es que si no, nos vamos a volver locos para ver si realmente este palo o estas cuerdas estaban realmente en esta vista que estamos poniendo, ¿sabes? Y era como de, pues, yo no me voy a... O sea, si el lector no lo va a ver, no lo va a apreciar, tírame ya porque no vamos a acabar el cómic nunca. Es muy complejo y por eso precisamente... Tardamos a lo tonto, tirando de recursos y de triquiñuelas y de trampas y tal. Ese cómic tardamos 8 años en hacerlo. Hostia, macho. 56 páginas. Claro, luego el lector cuando lo lee no acaba de apreciar la cantidad de documentación que hay detrás de ese puñetero cómic. No. Sí. Además es curioso, pero claro, me la chupé yo enterita la documentación y ahora mismo se me ha olvidado casi todo. O sea, fue un descanso el acabar. Claro, cuando acabé era de venga, ya está. Y con los años, es que no te sabría decir el número exacto ni tan siquiera de barcos que participan en la batalla. Buf. Me sabía los cañones. ¿Cuántos cañones entran en el fuego? Creo que eran 88.000. 80.000 o algo así. Te empapaste bien, ¿eh? Sí. Era una puñetera. Pero por eso, mira, hablando de cómic, por eso es tan sencillo, entre comillas, y por eso arrasan los cómics o las novelas gráficas que son de aventuras piratas. ¿Sabes por qué? Porque no tienes que pelearte con decir, ya, vamos a la batalla. Da igual. O sea, este barco estaba aquí, se dio de hostias con este. Sí. O sea, no tienes una formación en línea de no sé qué, no sé cuánto. No. Sin embargo, claro, si tú quieres contar, incluso hablando antes, por ejemplo, del que sacó Janis Delit para las grandes batallas navales, el de Gravelinas, hablamos de Gravelinas porque ayer fue 8 y fue la efeméride de Gravelinas, precisamente. Yo con las efemérides he tirado la toalla. Pues mira, ayer fue Gravelinas. Entonces, claro, ahí contar cómo fue realmente la formación de los españoles respecto a cómo estaban situados los ingleses, en fin, tienes que empaparte y tienes que ver archivos, fuentes, tal, no sé, un Harry. Pero si tú cuentas una película, un cómic de, pues esto, como los que te sacan en una editorial de Barba Negra. Sí. ¡Joder, qué guapo el barco! Claro, pero ¿por qué ese barco es guapo? Claro, es mucho más fácil. A mí eso me lo reclaman muchos autores. Decir, está muy bien tu línea editorial, tal, pero ¿por qué no haces algo más de ficción histórica? ¿Por qué? Porque a ellos les da mucho más juego. Hombre, claro. Claro, ellos en un momento dado pues pueden coger un personaje, meterlo en un episodio histórico y hacer con él lo que quieran. Si lo quieren matar de una muerte dramática, lo matan. Si no, no. Claro. Dices, no, Gravina Trafalgar muere un año después de la batalla de Trafalgar. Ostras, pues te cogerá cualquier guionista que le pregunte y dirá, no, Gravina hay que reventarle la cabeza en plena batalla. Es que mola más. Porque es un momento, claro, álgido de la trama, ¿sabes? Es que mola más. Pero no, muere en su cama a consecuencia de las heridas. Ay, ya parece que pierde, ¿no? Ya, hombre, por eso es que la gente no lo tiene en cuenta, pero hay que saber morirse. Hay que saber morirse. Eso es muy de cine también, ¿eh? Sí, muy de cine. Hay que morirse bien. Sí. Tienes que ver con un poquito de estilo. A lo grande. Sí. Que te revienten ahí. Bueno, y hay una cosa que me obsesiona desde que tuvimos la pandemia esta de la COVID. Sí. Yo no quiero que me mate un bicho más pequeño que yo. No, porque queda mal. Es que el epitafio queda mal. Me parece tan asquerosamente final feo. Sí. Dices, no, a mí me mata, yo sé, pues un camión que al cruzar la calle me ha atropellado un camión. Sí. Camión respecto a mí, gana camión. ¿Vale? Está cayendo un avión encima de la casa, lo que sea. Sí, o un avión, sí, yo qué sé. Terremoto, pero ya de escala, no sé. Tipo Tokio, sí. Una cosa de esto no se había visto nunca en la historia. Pues ahí estoy yo y la palmo. Sí, me parece un gran final, ¿vale? Sí. Pero... Un poco también como la escena del Patriota, ¿no? O sea, como esa escena del Patriota en donde hay una cámara subjetiva que sigue la bala y le revienta la cabeza a uno que dice, joder, que bien ha muerto. Claro, de todos, el que mejor ha muerto de todos ha sido ese. No he visto bien la bala, pero bueno. Claro, dices, fírmate un buen final. No pudiste decidir el inicio, pues decide. Oye, pero final, yo te insisto mucho también. Estoy reivindicando. No, coño, hacer el de Churruca. O sea, es que Churruca tiene una muerte ultra épica. Churruca mola. Churruca es pero la ¿sabes que cuando estábamos con ese guión... que estabais. Bueno, estaba... con el de Trafalgar, dices, ¿no? Sí. No lo veía creíble. Es que nadie se... O sea cuando le revienta la pierna a la bola de cañón y él coge el tío y se apoya en el barril de la arena y clava la pierna allí y sigue al fuego y tal, dices, hostia, tío. No sé, a él muy enchufado tienes que ir, muy a muerte tienes que estar muy comprometido. Tienes que haber tomado unos chupitos buenos. Claro, es que sí que es verdad que claro, cuando se escriben las crónicas, pues al final siempre se enaltece la figura, no sé qué.
Pero dices, ostras, pero en el caso, fíjate que en el caso de Churruca, las crónicas inglesas, porque claro, cuando pasa eso, el Nepomuceno estaba asediado por 6 barcos ingleses, ¿sabes? O sea, que testigos no faltaban, por lo que sea, no faltaban. Y coinciden todos, los españoles que estaban ahí, los oficiales que luego ya terminan rindiendo el buque porque no queda... Sí, Joaquín Núñez. Efectivamente. No queda nada a bordo, no queda nada. No queda un palo, ¿Quién es el héroe de Trafalgar? O sea, está buena, Fabio. Tenemos el San Juan de Nepomuceno, asediado por 6 enemigos. Le están dando estopa. O sea, es imposible que salgan de allí. O sea, es completamente imposible. Sí. Porque además nadie le puede venir a socorrer porque están todos en circunstancias quizá peores, ¿sabes? Sí. Churruca por sus santos huevos. Este barco no se rinde y manda a... Depende que... nunca he tenido claro si es Moina o Moyúa, porque depende de donde lo leas. Moyúa. Pero también por ahí hay textos que pone Moina. Sí. El tío coge y hace clavar la bandera. Mientras yo viva, este barco no se va a rendir. Y pasa la historia como un gran héroe. Al final le pegan el cañonazo, se lo bajan abajo a la camareta, acaba muriendo, avisan a Núñez de que el capitán ha muerto, tal. ¿Sigue el fuego? Sí. No, pero hay un momento que es como que intentan alargar, pero Núñez se da cuenta que ahí no hay tutía. Y rinde el barco. Hace tirar los papeles y tal para rendirle el barco a los ingleses. Que luego está la célebre frase que los ingleses le preguntan, pues se pelean entre ellos a ver a quién le ha rendido el barco. Sí. Le dicen, los 6 porque a uno no me habría rendido nunca, ¿sabes? Así en general, al rey. Sí, a la reina de Inglaterra. Sí, sí. Claro, él queda como el que rinde el barco, ¿no? Como pues el que rinde el héroe es Churruca. Sí. Hostia, es que el gesto de Núñez salva vidas. Hay un momento que tú peleas con todo lo que puedes mientras tienes opciones, pero cuando no tienes opciones, ¿cuál es el papel del héroe? ¿El que da un paso atrás o el que dice, no, aquí por mis santos cojones vamos para adelante? Dice, bueno, pero vamos para adelante tú y todos los demás, campeón, sí. ¿Sabes? Hombre, yo creo que en un contexto como Trafalgar, en un contexto de batalla naval y sabiendo por lo que peleabas y lo que te amparaba como tal, que era tu rey y tu bandera, si eras... A ver, es que esto es complicado. Si eras un muchacho que te habías enrolado por leva, te habían cogido en Cádiz, te habían dicho, sí, tú, en la taberna, Asturias, tal, venga. Y yo, pero si yo no sé ni nada. No sé nada. Pues mucha gente no sabe ni nada. No, pero me da igual, venga, tú por leva forzosa, venga, para arriba. O sea, yo entiendo que ahí eres un héroe. Pero también sintiéndote como lo que eras, ¿no? Como oficial de armada y con ese compromiso que tú adquirías respecto al rey y a tu bandera. Pero lo podían rendir. Las ordenanzas navales de la época creo que era en superioridad. Sí. 6-1, creo que era. No sé si era 4-1 o 6-1. Lo podía rendir, pero poniéndote en el contexto del fragor que supone estar en ese berenjenal, ¿no? De no ver ni al vecino por la nube de pólvora que hay, por ver tu bandera que todavía ondea, sí. Por ver que tu comandante ha muerto y ha dicho, por mis santos cojones no rindas el barco tal, porque los... No sé, muy difícil, hay que ponerse en ese contexto, ¿no? A mí es una situación que la saco muy a menudo cuando hablo con gente sobre historia y tal, y es la percepción del héroe. Creo que tenemos una percepción del héroe que va contra el sentido común. Sí, completamente. Pero lo mismo te pasa por... puedes encontrar microhistorias que son grandes historias, ¿no? En los tercios pasa un poco igual, o sea, es lo que lo comentaba antes con Vanessa, ¿no? O sea, al final ¿cuál es la grandeza de Master and Commander? De esa película. La grandeza de Master and Commander es que estás con un gran telón de fondo que son las grandes napoleónicas entre España, Francia e Inglaterra, pero la película no te está contando una gran batalla, te está contando una microhistoria, una amistad entre el médico de a bordo y el capitán. Sí. Y de fondo lo que tú quieras, el pifostio padre, pero no ponemos el foco en la grande batalla, sino en una microhistoria, dentro del barco, la amistad. Sí, eso es una forma de contar historias también muy interesante. Claro. Sobre todo cuando son arcos temporales muy amplios, donde depende en cómo lo quieras hacer. Por ejemplo, en este caso, en un cómic 56 páginas, dices, a ver, que estamos metiendo aquí un asedio de 4 años. Claro. ¿Cómo hacemos para que esto quede bien? Bueno, Fabio, si te parece, lo dejamos aquí. Placer. Muchas gracias por venir. Y nada, suerte con lo del barco, ya me irás contando. Pero, ostras. Vente para Burgos, alguna vez. ¿Pero yo tengo que ir a convencer a alguien o qué? No, puedes presentar allí a lo mejor. Oye, si haces un convenio de Churruca, yo creo que nuestros compañeros de la Real Cabaña de Carreteros de Quintana de la Sierra lo presentan allí encantados de la vida.
porque Bueno. ellos tienen... Ahora hay que hacer una reedición del Trafalgar, lo mismo por ahí puede colar. Pues lo presentaríamos allí. Sí, porque lo tenemos agotado otra vez. ¿Se ha agotado? Trafalgar, hostia. Tiene una historia, ¿sabes? Lo que te he contado antes, 8 años y tal. Yo abogo por seguir adelante con el guión de... Bueno, sí, no seguir, sino a lo mejor empezar el guión de Churruca. Y a ver a quién eliges de dibujante ahí, macho. Eso es una responsabilidad también, ¿eh? Sí, y además los dibujantes huyen de los barcos y los caballos. Dices, Sí. ostras, pues yo para la línea editorial me lo ponéis Sí, difícil. pero mira, decías tú antes, ¿no? Planos cortos. Sí. O sea, no hace falta, siempre se va a echar de menos a lo mejor en las páginas centrales a lo mejor una gran panorámica de la batalla o del barco rompiendo ahí en primer plano, ¿no? Eso lo hace muy bien también Yves Delit en lo suyo, ¿no? Tienes ese póster principal, ¿no? Pero en planos cortos funciona divinamente. Yo te refiero a la... aprovechando que estoy aquí, ¿no? Daniel Parra. Sí. Daniel Parra el año Bueno, que viene Daniel, expondrá lo que está haciendo para el aniversario de... A lo mejor hay alguna sorpresita. Claro, pues A lo mejor hay alguna sorpresita. Lo que pasa que con Daniel hace ya meses que no hablo, pero en teoría íbamos a ir a hacer una cosa guapa juntos. molaría que fuese Churruca, ¿sabes? Sí. Básicamente porque tiene cuadros No, ya. hay bastante más barcos. Muchos más barcos que en Trafalgar. Dame una pista. Pero no de Trafalgar, no hubo hablo un de- gran escritor que quedó medio manco por allí. Vale. Sí. Vale. Sí, tengo ganas de sentarme un día a hablar con él y a ver exactamente cómo ha evolucionado, porque Daniel es de vamos a hacer esto tal y que cual y ya está, ya lo hemos hablado. Y a partir de ahí ya me olvido de ti y dices, bueno, pero Sí. venme enseñando, ¿no? A ver cómo va la cosa. Yo hablé con él también para, en caso de, pero si lo sacamos contigo, ¿eh? Porque también se lo dije. Y yo le dije, oye, si Julián tal, no sé qué, no sé cuántos, tú harías las viñetas para Churruca. Está hecho. Mañana las tienes. Está hecho. Bueno, Sí. una está Una hecha. Bill me dijo Una está hecha. una cosa. Te lo digo. No sé, supongo que no le molestará que. No, por favor. Supongo que no le molestará que lo diga en público. La primera vez que hablé con él, Estamos en público, ¿eh? ya por eso que no sé si le molestará, pero es que me parece muy guay y además, oye, pues mira, todas las ocasiones que sean para tirarte flores a ti mismo no las desaproveches, ¿no? La primera vez que hablé con Daniel, claro, Daniel, para quien no lo conozca, es un pintor que bueno, digamos que en los últimos años ha cogido una cierta relevancia. Sí. Y el tío pues está ahora petándolo y él venía a hacer las exposiciones de Trafalgar, precisamente. Sí. Y hablé con él por un proyecto y tal y igual, y me dijo, sí, vamos a hacerlo. Y dijo, bueno, digo, para que no te lleves a engaño, esto del cómic en España no acaba de ser algo muy lucrativo, ¿no? Muy rentable, que le vas a dedicar un tiempo que a lo mejor, pues haciendo otro Sí, tipo que de no. cosas ganarías más. Y me dijo una cosa que me acuerdo perfectamente porque me elogió bastante. Me dijo, es que me he dado cuenta, porque voy siguiendo la trayectoria de la editorial, que estás apostando por muchos autores noveles, gente que está empezando. Dice, claro, eso tiene su mérito, porque claro, tú puedes publicar pues la gente ya pues con un recorrido y tal, y estás apostando por mucha gente en sus primeras obras y tal. Dice, entonces yo, como va a ser mi primer cómic, quiero también que sea con tu editorial. Dice, porque bonito. claro, yo podría seguramente llevar un proyecto a cualquier otra editorial y seguramente me encajaría, pero lo que quiero es que tu editorial coja músculo, que le vaya bien, para precisamente poder seguir siguiendo esta línea, ¿no? Sí. Y luego ya, con esto acabamos, en esa misma conversación me dijo, si hacemos algo y tal igual, me gustaría que el guionista fuese Juan Alcudia. Es un guionista que ha trabajado con nosotros alguna vez. Y claro, yo, pues al final, yo qué sé por qué se le pregunta por qué. Digo, bueno, pero ¿y esto? Dice, mi compañero de pupitre. Dice, es que el otro día, revisando tu catálogo, vi Juan Alcudia y dije, coño, pues este será el que estudiaba conmigo. Y de ahí le mandó unos mensajes vía Facebook y tal, y sí, eran compañeros de pupitre de la EGB. Sí, entonces me dijo, si lo hacemos, lo hago con Juan. Digo, bueno, espérate. También habrá que hablar con Juan a ver qué opina, ¿no? Claro. Y nada, lo dejamos aquí, gracias por venir. Perfecto, un placer. Me ha encantado. Y hasta la siguiente. Venga. Pero vemos en Burgos seguramente. Sí, Burgos.